Hola, mi nombre es Fernanda y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo ha evolucionado el concepto de cultura a lo largo de la historia y su relevancia en la actualidad. Entonces, la cultura, más que ser un conjunto de tradiciones, representa nuestra forma de interpretar el mundo. Para entenderla necesitamos explorar su desarrollo histórico, la situación actual en México y darles un pequeño ejemplo o resumen de mi comunidad, que es Tarandacuao, y ahorita pues el impacto que tiene en mi ámbito laboral profesional. Entonces, la evolución histórica del concepto de cultura data en el inicio de la antigüedad. En el inicio de la antigüedad, el concepto cultura estaba determinado en el latín, asociado como al culto del campo o culto religioso, y fue Cicerón quien introdujo el término cultura animi, refiriéndose al cultivo del espíritu mediante el conocimiento. Entonces, en la Edad Media y en el Renacimiento, tuvieron dos diferencias o dos conceptos en las cuales surgieron durante la Edad Media. La idea cultural que ellos tenían quedó como relajada a un conocimiento más jerárquico, centrado en la religión. Pero sin embargo en el Renacimiento la cultura resurgió como una expresión artística, personal, que va apoyada por la imprenta y la educación. Entonces, en el siglo ya XVIII y en el siglo XIX, con la Ilustración, el término civilización comenzó a diferenciarse, describiendo el proceso de las sociedades. Más tarde, los pensadores como Eder destacaron diversa cultura, definiéndola como el carácter único de cada nación o pueblo. Entonces, ya para el siglo XX, finalmente los antropólogos como Franz Boas ampliaron el concepto, incluyéndolo como las prácticas y modos de vida de todas las comunidades humanas, dando origen a la nación de cultura en plural. Pues ahora sí como dándole un origen a la nación cultural, ya era como más universal, como ya más, pues sí, como su palabra lo dice, plural, ya no solamente era un solo término para todos, sino que en ese mismo término pues se fueron asociando a conforme, pues ahora sí, a conforme se fueron adaptando en cada región o cada lugar en las que se encontraban. Como por ejemplo la cultura en México, a nivel nacional, México pues es un país rico en diversidad cultural, con tradiciones como el Día de Muertos, una gran cantidad de lengua indígena, que pues eso también es parte de la cultura. Sin embargo, la globalización y las desigualdades sociales amenazan la preservación de estas tradiciones. Entonces, pues conforme va pasando el tiempo, pues las tradiciones van cambiando, la cultura de cada persona va cambiando. Por ejemplo, en mi comunidad, Tarandacuao está profundamente ligada a tradiciones agrícolas y a festividades religiosas, aunque enfrentamos desafíos como la migración, la pérdida de prácticas culturales, iniciativas locales,
pues ahora sí están tratando de revitalizar nuestras raíces a través de las artesanías y la educación. Entonces, pues la cultura ahora sí que se va a ir adaptando pues al lugar en la que te encuentres, a la persona, la persona ahora sí en sí, en la cómo se adapte y cómo se va adaptando pues con el transcurso del tiempo va pasando y va cambiando pues ahora sí nuestra cultura de distintos lugares en donde nosotros nos regimos. Entonces pues para finalizar pues qué importancia tiene la cultura en mi ámbito laboral. Entonces para mí es comprender la cultura en mi área laboral, especialmente en el sector salud, pues es muy esencial porque nos permite ofrecer una atención más humana, respetando las creencias y costumbres de las personas. Además, fomenta la equidad y fortalece los lazos de confianza con las comunidades. Pues algo más como un ejemplo práctico en el que yo pudiera poner en mi comunidad es integrar programas de salud adaptados a las prácticas locales. Ha sido muy fundamental para que las personas participen activamente en su bienestar. Entonces, pues en resumen y pues dando una pequeña reflexión personal, para mí la cultura, como lo manejaría como un concepto, ha estado evolucionando desde el cultivo del espíritu hasta abarcar la diversidad y las prácticas humanas. En la actualidad, preservarla es crucial para enfrentar desafíos de un mundo globalizado. En mi comunidad y en mi ámbito laboral, este conocimiento me permite promover interacciones más respetuosas y efectivas. Entonces, pues eso sería parte de lo que yo entendí, un poquito de lo de la cultura y pues un pequeño resumen de lo que se trata, lo que es la cultura. Entonces, pues gracias por acompañarme a esta pequeña reflexión. Pues ahora sí, díganme ustedes qué opinan ustedes sobre el papel de la cultura en sus comunidades. Muchas gracias.